tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, pues como muchos saben, mi nombre es Iván y como hemos estado publicando en las redes sociales, el día de hoy vamos a hablar del yoga. Primeramente, antes de entrar en el tema, quiero aclarar dos cosas. La primera, cómo vamos a abordar el tema. Eh, el yoga es una Es una materia extensísima, muy riquísima, de mucho concepto, de mucha información, de muchos linajes. Entonces, hacerle justicia a un tema tan extenso y tan rico puede ser difícil. Por lo cual, como se había venido diciendo, en este video vamos a hacerlo práctico, vamos a tomar solamente algunos conceptos fundamentales en orden de que se entienda de manera práctica lo que es el yoga. La segunda es acerca de la experiencia que tengo en este campo. Eh, Desde hace ya 4 años que practico Hatha Yoga. Tengo una formación de profesor de yoga, estoy certificado. He estado viajando principalmente por Medio Oriente, Asia, Europa. Eh, bueno, les cuento, soy un antropólogo de calle, lo que significa que pues me gusta ir a lugares históricos e investigar por mi cuenta lo que leo en los libros. Me gusta mucho entrar en las culturas de primera mano, es decir, eh, relacionarme con la gente nativa, entrar a sus vidas, ir a los lugares y conocer eh, la cultura, conocer de primera mano la gente, es decir, adentrarme en la verdadera esencia de los lugares que visito. Entonces, pues bueno, esto fue lo que hice en la India. Estuve 3 meses por allá y estuve visitando lugares muy importantes históricamente y religiosamente. Eh, Estuve en Rishikesh, los que muchos llaman la capital del yoga. Estuve también en Varanasi, la ciudad sagrada, la ciudad más sagrada de la India. Estuve en Calcuta, estuve en Tiruvannamalai, donde un famoso yogi, Ramana Maharshi, estuvo viviendo y enseñando por allá. Estuve también en Bangalore, en Goa, y Nueva Delhi, Agra, diferentes lugares. Entonces, eh, yo creo que me supe mover. Ese viaje fue muy benéfico para mí. También estuve en Bodh Gaya, por cierto, un lugar muy importante para mí. Eh, yo creo que ese viaje me ayudó a realmente conocer internarme en la cultura de la India, ¿no? Y por lo tanto investigar acerca de lo que pensaba en ese momento, ¿no? De mi misión, que era investigar acerca de su religión, el yoga. Siempre me ha gustado estudiar las religiones, la psicología, en fin, esa es mi experiencia viajando. He estado viendo también en comunidades de yoga en Oaxaca, en Barcelona. Algunos conocen el Om Shanti, ahí es donde me formé y ahí es donde estudié. También en la India estuve viviendo en un ashram y pues bueno, he tenido la suerte de conocer a mucha gente que sabe mucho del tema y que pues me ha compartido de su conocimiento. Eh, Al maestro Mario Corella en Mazunte, a mi maestro en Shanti, David Callado, a mi maestra Romina, a mi maestro Oris, Floris, toda esa gente que me ha estado ayudando en este camino para entender un poquito más acerca del yoga. Swami Yogaratna en el ashram en Gokarna también, todos ellos les agradezco mucho. Y pues bueno, eh, básicamente es la experiencia que tengo sobre el tema. Y pues sin más, vamos a empezar. Espero que esto te pueda ayudar a entender un poquito más acerca de lo que es el yoga, de lo que es
la ciencia del yoga, y vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en el tema, ¿no? Bueno, ¿qué es el yoga? Como les dije, el tema es riquísimo, es extensísimo. Definir al yoga es algo complejo cuando hoy en día hay tantos linajes, hay tanta información, y esto depende mucho de qué tipo de fuente o de información te estés basando, ¿no? Para definirle. Sin embargo, vamos a hacer una definición práctica aquí. Vamos a manejarlo de una manera occidentalizada, es decir, de una manera en la que nosotros como occidentales, como gente que no creció en Oriente, podamos entenderlo. Se podría decir que el yoga es una forma de ciencia antigua, porque los grandes yogis en el pasado, la gente que empezó a formar esta disciplina, eh, era gente que tenía un sentido de observación y percepción muy desarrollado. ¿Por qué? Porque era gente que vivía en la naturaleza, en el bosque. Antes no había tanta, tantos estímulos externos a los cuales lleváramos nuestra atención, como por ejemplo hoy en día que tenemos la tecnología en la mano, en una pantalla, y próximamente, quién sabe, ¿no? Quizás la tengamos ya dentro de nuestro cuerpo, ¿no? También. Entonces, este tipo de estímulos hacen que nuestra atención se disperse. Eso no pasaba con la gente en el pasado, que eran personas mucho más conectadas con la naturaleza, eran personas que de primera mano sabían cómo funcionaba la naturaleza y sus leyes, aunque no de una manera intelectual, era de una manera intuitiva. Entonces, ese tipo de personas empezaron a estudiar la naturaleza a tal grado que empezaron también a formar una metodología, como lo digo, y esta metodología terminó en la ciencia del yoga. Era una forma de observar y de entender cómo se comportaba la naturaleza o la realidad ante ellos, ¿no? Es por eso que se dice que es una ciencia antigua. La ciencia hoy en día es un poquito más rígida, vamos a decirlo de este modo, porque eh, para probar una hipótesis debe de pasar por el método científico, que es una serie de pasos en la cual, repito, tienes una hipótesis y tienes que comprobarla, ¿no? Hoy en día la ciencia ya se está abriendo más, ya que, bueno, con los nuevos descubrimientos de la física cuántica, la física clásica o la ciencia clásica ya empieza a abrirse, porque hay cosas que no tienen una explicación tangible o que puedas probar en el método científico tradicional, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, el yoga es esa forma que tenían de hacer ciencia, de observar cómo se comportaba la realidad de nuestros antepasados. Es también una filosofía, porque es un sistema de conocimiento que nos lleva a poder entender algo. Es como, digamos, como la filosofía oriental. Nosotros tenemos la filosofía que se dio en Occidente, que principalmente tuvo su florecimiento en Grecia. Pues bueno, la gente en Oriente también tenía filósofos, también tenía pensadores que se dedicaban a observar la realidad y a filosofar, ¿no? Es también una parte de una religión que es muy grande. El hinduismo es una religión muy grande que se da en la India y en algunos otros lugares de Asia. Entonces el yoga también tiene que ver con el hinduismo, esta parte espiritual, religiosa, mística, eh, que, no por, que no por tener esa naturaleza o esa característica debemos de tomar como algo que no es tan importante, hablando de la gente que no es tan religiosa, ¿no? Porque detrás de cada religión, detrás de cada corriente de pensamiento antiguo, hay algo que nos sirve en el presente. Entonces, pues bueno, es también parte de una religión y bueno, es también una disciplina física, ¿sí?
así es como la conocemos en Occidente, y bueno, ya vamos a entrar un poquito en ese tema. Y bueno, todo esto es simplemente un esbozo de todo lo que es el yoga, todas estas palabras clave o definiciones, todo eso es el yoga. Sin embargo, hay que ir un poquito más adentro para comprender qué es de una manera integral, ¿no? Primeramente me gustaría también definir al yoga de manera etimológica, es decir, conceptual, la palabra yoga, ¿qué significa? La palabra yoga significa unión y se relaciona con la palabra en español yugo, que significa unir también. Esto porque el sánscrito es un idioma litúrgico que se utiliza y que se utiliza hoy en día en liturgias, en ceremonias religiosas, y que se utilizaba en la India por los brahmanes, la casta más alta en la India, que estaba formada de sacerdotes, ¿no? Era como la lengua sagrada, o es como la lengua sagrada. Esta lengua, el sánscrito, está emparentada con los demás idiomas en Europa. ¿Por qué? Porque pertenecen a una misma familia que se llama la familia de lenguas indoeuropeas, es decir, que tienen palabras en común, que tienen una raíz en común. Por eso es que algunas palabras en sánscrito o en el actual hindi se parecen mucho a algunas palabras de diferentes idiomas latinos o de familia de Europa, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la definición de yoga. ¿A qué se refiere con este tipo de unión? Si tú vas a un libro de un gurú famoso en la India, o si tú vas y preguntas a un gurú o a una persona estudiada, te va a decir que el yoga es la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. ¿Qué significa esto? La unión de la persona, del sujeto con el todo, del observador con el observado. Es simplemente descubrir que todos, que todos somos parte de un gran organismo, de que todos somos parte de una gran conciencia. Esto es lo que se predica en el yoga. Bueno, vamos a seguir con el tema. Para ahondar un poquito más en el tema y entenderlo desde el punto de vista occidental, vamos a seguir separando para poder seguir entendiendo. Acabo de dar la definición de yoga, sin embargo, este método que viene del hinduismo tiene diferentes ramas. Entonces es importante estudiar cada una de las ramas para ver en su totalidad al yoga y no verlo solo como la disciplina física que vemos aquí en México, ¿no? En Occidente, como cuando tú vas a un gym y hay clases de yoga, uno de primera mano va y dice, voy a hacer yoga, voy a ir a estirar, voy a ir a hacer masaje en mi cuerpo. Sí, es un beneficio de una rama del yoga que se llama Hatha Yoga, que vamos a ver ahorita. Sin embargo, lo que quiero que se entienda es el trasfondo, lo profundo, qué es realmente el yoga y cuál es esa rama que nosotros conocemos aquí como yoga, ¿ok? Entonces vamos a seguir. El yoga es uno de los métodos para observar la naturaleza, para observar la realidad más antiguos del mundo y tiene varias ramas, ¿no? A su vez se divide, como digo, en ramas que se llaman margas o caminos para poder llevar al ser humano a esta unión con el todo, ¿no? A esta unión con el universo, a esta unión con la realidad. El primer camino o marga es el Bhakti Yoga, es una rama del yoga. El Bhakti Yoga es este camino de la devoción, que es a través de conectar las emociones y de esta forma poder unirte a esa, o poder ver esa realidad o unirte a esa realidad, ¿no? O dicho desde un sentido también religioso, es como conectarte con Dios, ¿no? Este Bhakti Yoga es un camino que se hace a través de la oración, de los mantras, de los cantos. Entonces tú cuando vas a la India y vas a un templo y ves a gente
haciendo bhakti, haciendo cantos o recitando mantras, se les llama bhaktas. Son personas que a través de la conexión emocional, a través de la conexión de sus sentimientos, vamos a llamarlo, a través del conocimiento de su corazón, de sus emociones, se conecta, ¿no? Entonces, ese es el primer camino, es el Bhakti Yoga. El segundo es Jnana Yoga, es el camino del conocimiento, es el camino intelectual del estudio. Hace rato decía que como en Occidente nosotros tuvimos nuestros filósofos o nuestra influencia filosófica que viene de la antigua Grecia y de toda esta parte en Europa, también en Oriente tenían esa forma de intelecto, esa forma de empezar a descubrir, de hacer ciencia, de descubrir cómo funciona este mundo en el que nos encontramos. Y a eso en India se le llama jnana, es el camino del conocimiento, del estudio, jnana yoga. Tanto como en Occidente se tenían grandes filósofos, en India y en Asia se tenían otros, solo que bueno, aquí no los conocemos porque nuestra cultura es occidental, pero había grandes filósofos a la altura de Sócrates, de Aristóteles, de Pitágoras, Tales de Mileto. Entonces hay mucho conocimiento en Oriente que todavía no está muy presente en Occidente, ¿no? Hay mucho conocimiento en Oriente que no está todavía muy presente en Occidente. Entonces, este es el Jnana Yoga. El tercer camino o marga del yoga es el Karma Yoga. Es el camino de la acción. Es el camino por el cual, mediante obras buenas hacia el prójimo, hacia el mundo, de manera desinteresada, te conectas con esa realidad, entiendes esa realidad. Te vuelves observador de cómo funciona el universo a través de tus acciones y a través de no esperar nada a cambio. ¿Okay? Esto tiene que ver mucho con la filosofía del yoga acerca del ego y lo explico un poquito, ¿no? Es este conocimiento que se tiene de que cada ser consciente tiene un ego y este ego es una herramienta para poder desarrollarnos en este plano, en este mundo en el que vivimos. Y el ego nos ayuda a poder desarrollarnos en diferentes aspectos de la vida, pero también nos impide ver un poco más allá porque nos mantiene en una burbuja en la cual, pues sí, nosotros somos el centro del universo. Inconscientemente hay que aceptarlo. Cuando estamos encerrados en un cuerpo, cuando estamos viendo solamente por nosotros, se nos olvida todo lo demás que hay afuera y es como esta barrera que nos impide ver cómo todo está conectado. Sin embargo, al mismo tiempo es esta herramienta que nos ayuda a desarrollarnos intelectualmente. Entonces, el yoga también describe esa forma paradójica, esa forma contradictoria en la cual funcionamos como seres humanos y esa paradoja que tenemos que superar para poder ver la realidad, ¿no? Entonces, el Karma Yoga, como decía, es el camino de la unión con el universo a través de las buenas acciones. Es importante también definir la palabra karma. La palabra karma significa acción. Y bueno, en la antigua India ya se conocía esta ley acerca de acción y reacción. A cada reacción corresponde una reacción en la misma o en una más baja o en una más alta intensidad, depende de la naturaleza de la acción. Esto fue descubierto también por Isaac Newton en sus leyes newtonianas y pues se conoce ya en la física clásica hoy en día. Esto también se conocía ya desde tiempo mucho más atrás en la India y pues simplemente es observar la naturaleza. Es cuando Isaac Newton empezó a formar sus leyes, fue porque empezó a observar la naturaleza, porque dice la leyenda, ¿no? Dice la historia que se cayó una manzana enfrente de él y desde ahí al estar observando cómo una fuerza de gravedad atraía un objeto a la Tierra, empezó él a utilizar su razón, su lógica, su intelecto para poder
tratar de explicar ese fenómeno. Entonces era lo mismo que hacían los yogis en el pasado, la gente, los filósofos orientales en el pasado, observar y pues tratar de explicar la naturaleza, la realidad que perciben, que está delante de ellos. Entonces llevamos tres, que es Bhakti, Jnana y Karma. Bhakti Yoga, Jnana Yoga y Karma Yoga. Y nos faltan dos más, que es el que sigue es el Raya Yoga. Aquí sí me gustaría hacer hincapié en estos dos últimos porque son dos de los caminos más, digamos, más estudiados por Occidente acerca del yoga, por nosotros los occidentales, ¿no? El Raya Yoga es el yoga real. Raya o Raja significa real, regio. Yoga para los reyes, haciendo hincapié que es como el yoga más importante, ¿no? Este Raya Yoga es el camino de la meditación, es el método más, digamos, por describirlo de alguna manera, más efectivo para poder observar la realidad tal cual es y conectarse con ella misma, conectarse con el universo, conectar la conciencia individual con la conciencia universal. ¿Por qué? Porque mediante el silencio uno puede entender las cosas de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque en nuestra mente tenemos un parloteo constante que nos hace ir del pasado al futuro, que nos hace perder la atención en lo que tenemos, en la determinación que tenemos en cierto momento. Queremos hacer algo y la mente va de un lado para otro, de atrás para adelante, del pasado al futuro, del futuro al pasado. Entonces, cuando se practica la meditación, cuando se practica la atención constante, es cuando la mente se enfoca en una sola acción y es cuando se puede percibir más con los cinco sentidos. Entonces, este camino, el Raya Yoga, es el camino de la meditación, y un sabio que se llama Patanjali describió un camino muy, muy claro, muy conciso acerca de cómo poder practicar el Raya Yoga. No vamos a verlo esto hoy porque es un tema más profundo, lo podemos ver después. Y bueno, este es el cuarto camino, ¿no? el cuarto marga, el Raya Yoga, el yoga real. Y pues el último que tenemos guardado es el Hatha Yoga, el camino de la purificación física, de la purificación del cuerpo, y es un camino complementario del Raya Yoga. ¿Por qué? Porque el Hatha Yoga prepara el cuerpo y la mente para poder seguir el camino de la meditación. Por eso son complementarios el Raya Yoga y el Hatha Yoga. Y precisamente este Hatha Yoga es el yoga que conocemos en Occidente, porque es el yoga que nos permite ver, nos permite analizar este método de forma más tangible. ¿Por qué? Porque se hace por medio del cuerpo, se hace por medio de diferentes prácticas físicas, ¿no? Es importante aquí que entendamos por qué nosotros pudimos familiarizarnos más con este tipo de yoga. Y es fácil cuando uno voltea a ver la historia de Occidente, nosotros como mexicanos tenemos ya una cultura occidental porque, bueno, todo lo que nos enseñan en la escuela, todo lo que vemos en las universidades es parte del conocimiento occidental que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos. Tenemos como vecinos a Estados Unidos, entonces tenemos una gran influencia de la cultura occidental, por lo tanto nosotros tenemos un conocimiento profundo también aquí. Sin embargo, la mayoría se enfoca en seguir un camino académico, y el camino académico tiene una influencia occidental, ¿no? Entonces, cuando uno mira la historia de Occidente, se da cuenta de que desde tiempos antiguos, en Grecia también, por ejemplo, se le rendía un culto muy importante al cuerpo, a la apariencia física, a la estética. Entonces, este tipo de yoga, al llegar a Occidente, fue mucho más rápido, fue asimilado mucho más rápido simplemente por esa característica, ¿no? ¿Por qué?
porque brindaba salud al cuerpo, porque brindaba una buena estética y porque los beneficios eran más tangibles, eran más burdos. El yoga va desde lo burdo hasta lo sutil, a trabajar desde los aspectos más burdos, que es el cuerpo, que es todo lo que podemos tocar y ver de primera mano, hasta los elementos más sutiles, que son más abstractos, como la mente, como el concepto Dios, como todo lo que es más abstracto, ¿no? Entonces el Hatha Yoga es ese yoga que trabaja con el cuerpo, en orden de poder llegar a practicar lo que es la meditación. Si yo tuviera que definir ahora el Hatha Yoga, yo lo definiría así. Es ese camino del yoga que nos permite purificar nuestro cuerpo, que nos permite preparar nuestro cuerpo para enrolarlo hacia la meditación. Y la meditación que nos va a dar, bueno, la meditación nos va a dar, es esa herramienta que nos permite conocer la realidad tal cual es, conectarnos con esa realidad y alcanzar un estado de conciencia en el cual podamos entender que como seres humanos formamos parte de un todo, de un organismo más grande que nosotros, de una conciencia más grande, que no solamente somos este ego, esta personalidad que nos formamos desde pequeños para funcionar en este mundo y en la sociedad, sino que hay algo más detrás de eso a lo cual pertenecemos y que no podemos ver de primera mano por los condicionamientos sociales, culturales y bueno, muchas cosas que suceden cuando vamos creciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vimos todos los caminos del yoga, que lo vuelvo a repetir: Bhakti Yoga, el camino de la devoción; Jnana Yoga, el camino intelectual; Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada; Raja Yoga, el camino de la meditación; y Hatha Yoga, el camino de la purificación del cuerpo. Entonces, estas son las ramas, los caminos del yoga. Y bueno, vamos llegando aquí al punto final de esta presentación del día de hoy. ¿Algún tema extra? Bueno, aquí es importante también señalar que cuando se descubrieron los beneficios del Hatha Yoga al cuerpo, pues fue mucho más fácil asimilarlo culturalmente en los diferentes países que no tienen una cultura oriental, ¿no? Entonces, hoy en día es muy fácil buscar información sobre Hatha Yoga, sobre yoga en general, y pues bueno, hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy de acceder al conocimiento a través del internet, a través de los libros. Estamos en una etapa en una época en la cual es la era de la información. Ya la gente no es tan ignorante como antes. Ya es muy fácil agarrar tu móvil y investigar algo, aunque sea en Wikipedia. Y pues bueno, hay que aprovechar esta herramienta que tenemos y bueno, yo recomiendo que siempre que queramos buscar información sobre algo sea de diferentes fuentes. Y lo mejor es que cuando se quiere investigar como un tema en particular se vaya a la fuente, se trate de ir a la fuente más original. Es decir, en este tema del yoga si te interesa ahondar más en este tema, ve y busca libros de gurús en la India, de gente que escribe allá en la India, y tómate el tiempo para poder comparar el punto de vista que tenemos nosotros aquí sobre esta ciencia y el punto de vista que se tiene allá, ¿no? Y entonces así tú al tener los dos puntos de vista creas un punto de vista propio, ¿no? Y siempre cuestionar, claro, cuestionar lo que aprendes y cuestionar lo que te dicen las personas. Cuestionar no significa estar en contra, simplemente por estarlo. Cuestionar significa darle la oportunidad a una fuente o a una fuente de información de que pueda ser cierta, pero también de que no pueda ser cierta del todo. Es decir, no dar por cierto lo que nos dicen o lo primero que encontramos. Es cuestionar, es seguir buscando y
y dar una posibilidad de que pueda haber algo más o de que pueda ser diferente a como lo estás leyendo o a como lo estás aprendiendo, y al final cuando cuestionas te das cuenta si una cosa hace sentido, es buena para ti, es buena para todos, entonces la aceptas, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí llegamos con este video. Es un video como, sí, básico, introductorio, como lo dije en el principio. Y pues la idea de esta serie de videos que tengo planeados es explicar el yoga, el Hatha Yoga, entrar en los elementos básicos de la práctica del Hatha Yoga y después tener una clase en línea para que se vayan introduciendo un poco a este mundo y vayan tomando el beneficio de esta gran disciplina, práctica, filosofía y ciencia antigua que tiene mucho que ofrecer y que nos brinda un conocimiento, que nos brinda unas bases para empezar a descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? A, a saber cómo funcionamos y a saber de lo que somos capaces, de lo que creemos que podemos hacer con este cuerpo, con esta mente, y de descubrir este mundo interno que está guardado muy aquí adentro y que por años hemos visto afuera, pero bueno, que también nos toca ver adentro, ¿no? Para poder balancear y vivir una vida mejor. Entonces, pues los espero para el siguiente clip, para el siguiente video, que va a ser ya enfocado en el Hatha Yoga, cuáles son las prácticas de purificación, cuáles son, cómo se le llama las posturas, eh, los ejercicios de respiración, ya lo que tiene que ver más con el Hatha Yoga. Y pues bueno, en estos días va a ser subido y pues nada, muchas gracias por observar este video, por darme la oportunidad de expresarme y por ayudarme a seguirme desarrollando. Que estés muy bien, hasta luego.